Buen día, para mí es un placer acompañarles en este miércoles de abril. Estamos aquí con mis compañeros David Álvarez, Edith Febles y también Germán Marte, quien se va a unir a nosotros desde la sala de redacción del periódico El Día. Doy paso a mis compañeros Edith, Germán no, David, ¿cómo están? David, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Indira. Este lío de nombres y apellidos, al final todos tendremos los apellidos del otro. Germán Buenos me hace días. falta. Y buenos días, Edith Febles, ¿cómo te amanece? Muy bien, muy buenos días, David Álvarez Martín. Buenos días, Indira, y buenos días también para toda la gente que a esta hora de la mañana está en sintonía. Hoy, como anunciaba usted, tenemos un plato fuerte. Sí. Un plato fuerte con muchísimas informaciones, bueno, de todo tipo. Muy penoso, por ejemplo, la información de que una víctima de violencia de género ha estado recibiendo, y de una violencia extrema, llamadas desde la cárcel. En el caso asesinó de a su Raquelita. madre y hirió a su hijo. Sí, una relación de 12 años, la mayor parte caracterizada por la violencia. Y entonces llamadas desde la cárcel. Algo que he podido verificar anoche, conversaba con una víctima de violencia cuyo esposo fue acusado por ella y se encuentra en prisión, que también ha estado recibiendo llamadas, reciben llamadas a sus hijos, habla con tu madre tiene la culpa de que yo esté detenido. Entonces parece ser que esa es una constante. Sabemos que los internos, los reclusos, tienen acceso a teléfono, por eso desde las cárceles muchas veces usted ve que se cometen crímenes, estafas, se coordinan. Y en el caso de la violencia intrafamiliar, espacios que nosotros no imaginamos, porque si se ve protección de las mujeres, situaciones que no imaginamos, pues pueden manifestarse de este modo. Correcto. Hay que recordar, Edith, que no hace mucho se descubrió incluso un cableado de fibra óptica que entraba a la cárcel de La Victoria, si no me equivoco. O sea, a ese nivel. Era una conexión ilegal que estuvo funcionando por mucho tiempo. Ese tema de la disponibilidad de los reclusos para poder hacer llamadas telefónicas y acceso a internet se viene discutiendo desde hace tiempo, y varias veces las autoridades han planteado que van a establecer sistemas electrónicos que bloqueen cualquier llamada que salga de los centros penitenciarios, pero por lo visto o quienes están ocupados de eso no les interesa, o simple y llanamente aquí no se domina una tecnología que en cualquier otro país es muy común, que los recintos carcelarios estén bloqueados para cualquier señal que salga o entre del mismo, y solamente los reclusos pueden tener acceso a teléfonos controlados por las autoridades. Pero, perdón, Indira, es que ni siquiera, no es que bloquean, es que te instalan el sistema con fibra óptica, o sea, mejor que cualquier comunidad. Sí, es lamentable también pensando en el tema de los reclusos y el acceso a teléfonos y demás. Vemos también en las noticias a cada momento el tema de las estafas que se realizan desde los centros penitenciarios. Estas estafas que las realizan generalmente reclusos, pues ellos obviamente tienen que tener acceso tanto a teléfonos como a computadoras y demás dispositivos electrónicos. Entonces, lamentablemente en este caso vemos esta situación, pero nos ponemos a pensar también a través de los años qué tanto acceso han tenido estos reclusos a dispositivos, qué tanto acceso incluso a otras cosas que se supone no deberían de tener. Bueno, pues hoy, a propósito de lo que ha ocurrido con Raquelita, vamos a hablar con la encargada de violencia del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, las abogadas del Ministerio, son las abogadas de Raquelita. Cuando esto ocurre, y también decirle a las víctimas, por si alguna nos está mirando a esta hora y no llega a alcanzar la entrevista, cuando este tipo de situaciones ocurren, es bueno dar parte a los abogados, dar parte al Ministerio Público, y que se tomen las decisiones adecuadas para evitar el hostigamiento. Es decir, esto intimida, limita, obstaculiza un proceso de curación también, porque muchas de estas mujeres están sometidas a servicios psicológicos, o sea, tiene que tener un acompañamiento. Imagínense ustedes en una situación de la naturaleza de la que vivió esa mujer, que en vez o a pesar de tener ese servicio esté recibiendo este tipo de hostigamiento. Eso es una cosa que uno evidentemente no se puede ni siquiera imaginar. Así que vamos a conversar con representantes del Ministerio de la Mujer en el caso de la responsable
de violencia, de ese ministerio que está prestando un servicio, que no solo lo hacemos por un caso específico, cada vez que este tipo de cosas ocurren, bueno, pues de alguna manera está mandando un mensaje a cualquier persona que esté en la misma situación. Hoy editorializa el periódico Hoy sobre el tema de la violencia de género. Yo les compartí un poquito más temprano el enlace a ustedes porque me parece muy importante la manera, dice, la monstruosidad, le llama, indoblegable de los feminicidas en República Dominicana. Es su editorial, la monstruosidad indoblegable de los feminicidas en República Dominicana. Dice, por momentos cada vez más frecuentemente escapa al control de la razón y el escarmiento la más extrema forma de violencia contra la mujer, que consiste en asesinarla solo por serlo y estar pretendida por la sumisión absoluta a algún hombre con pena de la vida si pretende escapar a sus ansias de posesión. Las órdenes de alejamiento no tienen valor profiláctico para el cáncer del desenfreno. Yo dice masculino, yo diría machista. Sí, porque sí, porque masculino, los hombres como tales, es ese machismo el que expresa, que pone a individuos a pasar de la amenaza y el maltrato a la destrucción instantánea de los seres que les resisten en ejercicio de un derecho o se interponen a su instinto de barbarie. Entonces se refieren a la Semana Mayor, a la Semana Santa, que tuvimos varios casos de estos tipos, por eso lo vamos a tratar. Nosotros también en el día de hoy conversamos con la senadora Farideh Raful. Hay muchos temas que tratar con Farideh y hemos hecho una solicitud y hemos obtenido la documentación referente al caso de Pepe Goico, que como ustedes recordarán hubo una sentencia de un tribunal que ordenó al Estado Dominicano a resarcir por salarios dejados de pagar, la liquidación que tenía pendiente y todo eso. A raíz de eso, y como es un tema que se conversó, y sé que las redes han aportado a veces fotocopias de uno que otro documento, quisimos tener una constancia oficial, porque a fin de cuentas ves un documento que está señalando que tal cosa pasó de tal modo, pero no sabes de dónde salió ese documento. Entonces hemos querido pedir al Ministerio de las Fuerzas Armadas, que nos ha remitido por la Ley de Libre Acceso a la Información Pública toda la documentación. Ahorita lo tratamos más ampliamente, todo lo referente a este caso. Ayer también hablábamos aquí de dos auditorías por parte de la Cámara de Cuentas, que son las más recientes. Lo único que, Indira, cuando nos pusimos a buscar, tú incluida, encontramos que detrás de esas auditorías hay toda una historia, requeridas por el Ministerio Público, una vinculada al caso Pulpo, la otra al caso que involucra a militares en la Operación Coral, en fraude contra el Estado. Siempre se había dicho que una mano de ahí, incluso quien había sido la mano financiera en la ejecución del caso Coral, también había entrado por un momento en el CONANI. Y entonces el periodo que se sometió a estudio es precisamente el que la esposa de uno de los imputados estuvo dirigiendo CONANI y se encontraron irregularidades. Eso lo retomamos hoy. Yo quisiera quizás, Edith, también, ya que estamos vinculando noticias recientes, hoy Junior Ramírez nos destacaba el hecho de una explosión que ocurrió en una lancha, precisamente en el entorno de Bayahíbe, donde varios trabajadores que supuestamente, según la noticia, estaban llevando alimentos a la isla Saona, me imagino que para fines turísticos, no lo sé. Sí, van los grupos ahí. Pero es curioso porque es en el mismo entorno donde ocurrió lo del tiburón, que fue bárbaramente asesinado por una de esas lanchas. Yo creo que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como Turismo tiene que comenzar a prestar atención a todos los servicios que se brindan de ese tipo, porque da la impresión de que eso se está generando un ambiente autónomo donde hacen lo que les da la gana y se generan situaciones como esa. No es posible que si estamos empujando el turismo tengamos operarios y grupos que están ganando dinero con todo lo que es el proceso de transporte, de turistas, de alimentación, y que estén provocando situaciones como esa, no estén tomando medidas de seguridad o estén dañando la fauna y la flora de la zona de manera tan bárbara. Yo creo que a eso hay que prestar atención. Si estamos por el turismo, tenemos que controlar todos los operadores,
que están brindando esos servicios en las playas y en el interior del país. Y nosotros sabemos que los accidentes existen, porque bueno, puede existir un accidente en cualquier circunstancia, lo único que con respecto a esa zona y la operación de las lanchas y todo, ayer lo referíamos, cuando usted busca, se han dado situaciones, por ejemplo, de extranjeros que están nadando en la playa cercana y entran los botes sin ningún tipo de control, el que ha estado ahí lo sabe, lo puede saber. Entonces es como una cuestión de regular todo lo que existe en esa zona. Miren, señores, las lluvias continúan, Lamentablemente. Lamentablemente. Mira, yo no sé, bueno, si ya hay mucha gente afectada. Hay Sí. gente y comunidades que se vean incomunicadas, gente que no puede estar, pero uno piensa en los árboles, por ejemplo. Que sí que le beneficia. Está verde. Sí, a la ciudad. Y estamos en primavera, entonces... Sí, pero hay un problema con eso, Edith. Nosotros estamos en Santo Domingo, en la capital, y normalmente mucha de la actividad noticiosa, si no ocurre en la capital, no es tan relevante. En el interior del país hay muchas comunidades incomunicadas, anegadas de agua, gente quejándose, y se han ido descubriendo, regularmente se redescubren fallos y vicios en construcciones de carreteras, en construcciones de edificaciones públicas y privadas, que lejos de ayudar a subsanar problemas de inundación, lo provoca. Ya se ha hablado mucho del kilómetro 22 de la autopista Duarte, pero hay muchos testimonios en las redes sociales de gente que se están quejando de construcciones públicas y privadas que han estimulado el hecho de que se provoquen inundaciones y afecte a viviendas, a negocios. Mira, por ejemplo, esa imagen. Esa imagen te lo dice todo. Es un gran, mira eso, Edith. Sí. Es un gran charco de agua. ¿Eso dónde será? Y esa imagen es en la ciudad, no es en una comunidad alejada. Y lamentablemente, por eso decía lamentablemente. Mira eso. ¿Dónde será eso? Eso vemos, es por la 27. Decía lamentablemente. No, más bien parece la Kennedy. Por la Kennedy. Sí. Pero miren eso, entonces uno se pregunta, quienes construyeron eso, ¿no hicieron un drenaje? Sí. No hicieron un drenaje, o sea, algo tan simple como eso. Pero sabemos que no, esto es Plaza de la Bandera, sabemos que no. Es lo que yo comentaba los otros días. Hasta la zona colonial, construida en el siglo XVI, perdónenme la referencia de nuevo, tuvo un drenaje pluvial. O sea que si hace 500 años aquí se construyeron una primera ciudad con drenaje pluvial, hay que hacerse la pregunta, ¿qué está pasando de allá para acá? Que construimos ciudades, edificaciones, carreteras, y nadie piensa en el drenaje pluvial. Parece ser que los constructores tienen la esperanza de que le terminen de pagar antes de que ocurra la primera lluvia, pero es una cuestión inconcebible. Hoy vamos a tener un poco más de lluvia y mañana se registra una moderación, pero todavía en la tarde la Oficina Nacional de Meteorología está informando que tendremos lluvia, o sea que seguimos con un día lluvioso, la inestabilidad continúa, mañana todavía hay incidencia. Pero bueno, a pesar de la lluvia, estamos todos. Germán Marte está en la redacción del periódico El Día. Germán, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Hola Edith, hola David. Muy buenos días. Hola, escuchamos Indira. a Germán muy Hola bajito, por favor, si pueden elevar un poquito el estar audio para que lo podamos escuchar. Con nosotros. Bueno, yo tengo una buena noticia y es que sí, me dice Vanessa que tenga ánimo. Pues ánimo. Fíjense, una buena noticia es que el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, que es como una especie como de el que da calificaciones, pues ha bajado la alerta para República Dominicana, para sus ciudadanos, ¿verdad?, que deseen visitar a la República Dominicana. Esto es importante porque así como Estados Unidos es como la policía del mundo, el que dice aquel viola los derechos humanos, este sí, este no, también lo hace en materia de salud. Y aquí sí es importante porque ellos tienen los mejores laboratorios, tienen muy buenos estándares. Entonces, a propósito de la pandemia, nosotros llegamos a estar incluso en la categoría 4, es decir, esto significa peligro o significa que los ciudadanos norteamericanos deberían evitar visitar este país y así, ese es el tope máximo. Luego fue bajando y ya en enero íbamos por la categoría 2 y actualmente estamos en la categoría 1, que significa que no representa ningún inconveniente visitar a la República Dominicana. Esto es importante para el turismo, de modo que me parece que es una muy buena noticia para comenzar el día. Además de la lluvia, que a mí me encanta la lluvia, no sé a ustedes.
Bueno, sí, nosotros cuando vemos, estamos al mínimo en este momento en COVID-19, por eso yo debo decir que ahora es que algunos países de América Latina, por ejemplo, y de Europa, están quitando la obligatoriedad de ir con mascarilla. Aquí se quitó hace rato. Y por los resultados, miren, no hemos tenido problemas. Nosotros tenemos en este momento una ocupación hospitalaria de un 6% y tenemos un 6% en intensivos. Debo decir que subió un poquito en las unidades de ingreso del sector privado. Tenemos 110 pacientes ingresados, de los cuales 74 están en el sector privado. Tenemos 25 pacientes en salas de intensivos, de los cuales 16 están en el sector privado. Y tenemos 23 ventiladores en uso. Esos 23 ventiladores en uso, la mayoría en el sector público, aunque tiene menos enfermos. A mí siempre me llama la atención eso, porque el sector público es más proclive a poner un ventilador. Fíjense, tenemos en cuidados intensivos del sector público 9 pacientes y 36 en hospitalización. Y hay 14 ventiladores en uso. En el sector privado hay 74 ingresados y 16 en intensivos y hay 9 ventiladores en uso, lo cual te muestra que el sector privado es más conservador y lo ha sido así durante toda la pandemia para administrar un ventilador, que en algunos países se ha considerado una señal a veces de riesgo. Aquí entrevistamos a una responsable del Servicio Público de Salud de Nueva York y nos decía en este sentido. Ahora, si yo voy a las provincias, yo no tengo duda, siempre la provincia de mayor incidencia, que aporta el mayor número de personas, es Santiago. Es Santiago. Santiago, efectivamente, tiene 47 pacientes ingresados, tiene 14 pacientes en UCI, es decir, un poco más de la mitad. Santiago en eso no falla, 34 pacientes tiene el sector privado. De todas maneras, sigue siendo bajito. Para que vean una situación. Si en el país entero la ocupación hospitalaria es de un 6%, en Santiago es de 29%. Si el cuidados intensivos es de un 5%, en Santiago es de 48%, claro, de las capacidades instaladas, porque a razón de que ha ido disminuyendo el número de pacientes, también, pero de una forma bien significativa, se disminuyeron las cantidades de camas. ¿Sabe que ese es un tema que quizás tengamos que invitar algún día al ministro de Salud Pública? Por dos motivos. Por supuesto, por su conocimiento del sistema completo, pero también es un médico que tiene sus raíces en Santiago, en todo el sistema médico de Santiago. Sería interesante dialogar con él sobre ese tema, porque efectivamente, Edith, desde que estoy contigo aquí en el programa me he dado cuenta que tú le llevas un conteo al país entero y siempre destacas el hecho de que los números de Santiago son mayores en todos los órdenes, incluso por encima porcentualmente de los porcentajes del país. Eso yo creo que amerita una reflexión. Algo está ocurriendo que todavía el COVID en Santiago tiene mayor fuerza en promedio que lo que tiene en el país. Yo creo que hablar con el ministro de Salud Pública sería interesante por esa doble dimensión de él. Es el que conoce el sistema completo y al mismo tiempo es alguien que conoce muy bien el sistema hospitalario y clínico de Santiago. Cuando miramos Santiago, Santiago tiene con 2 dosis apenas el 60.96% de la población, es decir, poco más de la mitad. Y en muchas provincias estamos sobre el 70%. Ahí, entonces, bueno, y la gran mayoría de las provincias están así, el 70%, el Distrito Nacional que lo alcanzó. Recuérdese que era incluso una referencia para liberar ciertas medidas, quitar restricciones en algunas provincias. Santiago nunca lo alcanzó. En Santiago, 72.97% de la población se puso la primera dosis, solo el 60.96% se puso la segunda, y en materia de refuerzo, de vacunas de refuerzo, apenas un 22%. Entonces, cuando miramos eso, sí tenemos. Ahora, ya en el país tenemos casi 6 millones. A cuentagotas, ahí lentamente se aportan algunos números. Tenemos 5.950.000 personas que recibieron al menos 2 dosis, y en las dosis de refuerzo, bueno, pues esa va más conservadora, 2.319.000 personas. Recordemos, recordemos que el proceso de vacunación y de inmunización es importante, no solamente para los que carecen de ella, poder fortalecer su defensa, sino para aquellos que incluso estamos completamente vacunados, que hemos cumplido con todo lo que se nos ha pedido a nivel de vacunación. ¿Por qué?
porque personas que no tienen la vacunación completa son proclives a desarrollar en su organismo variantes del COVID que puede terminarle haciendo daño incluso a aquellos que están vacunados. Es decir, la inmunización, como que decían antes, de rebaño, nunca me gustó la expresión, porque era tratarnos como animales. Esa inmunización de grupo social, de comunidad humana, es fundamental, porque de esa forma evitamos que se sigan generando variantes que puedan afectar incluso a aquellos que ya tenemos el proceso completo de vacunación que se ha pedido hasta este momento. Mire, bueno, decir del CEIU de Atomayor, nos dicen, está lloviendo desde las 3 de la mañana, sin parar, mucha agua, wow, en la región este del país, la gente está reportando desde dónde está lloviendo, entonces agradecemos los informes que nos están mandando, pero sí, lluvia desde las 3 de la mañana. Todo el mundo se sintió consternado en Semana Santa, si en algún momento entró a las redes sociales o buscó noticias, cuando se enteró del asesinato de la madre de Raquelita Guerrero y de las heridas graves a su hijo, un joven que trató de defender a su abuela, por incluso la muerte y las circunstancias en las que se produjo la agresión de la expareja de Raquelita, que incluso dicen que agrede a la señora, la saca a la galería de la casa y se sienta a fumar un cigarrillo. He visto testimonios de personas que dicen que dijo, yo me cojo mis 30 años tranquilo, o sea, con una extrema frialdad. El señor Ricardo Antonio Leonor Abreu, que es quien ustedes tienen en pantalla. Evidentemente todo el mundo puede sentir y pensar la gran tragedia que es para una familia perder a una mujer, perder a su madre en esa circunstancia y tener a su hijo ingresado en estado grave, que afortunadamente dicen los médicos que hay mayor esperanza ahora que las que habían en esas horas iniciales, porque llegó al hospital Darío Contreras en estado crítico. La sorpresa ha sido saber que este señor, después de cometer estos hechos y ya bajo custodia de las autoridades, ha estado comunicándose con la víctima. Ella misma lo dijo. En ese sentido, el Ministerio Público emitió ayer un comunicado donde dice que ha podido verificar que efectivamente se produjeron algunas llamadas y que está tomando las medidas pertinentes y que además realiza una investigación en ese sentido. Para conocer un poco más de cerca qué fue lo que ocurrió, los momentos y cómo lo está pasando en este momento, hemos querido conversar con la encargada de atención a la violencia del Ministerio de la Mujer, Yadira Núñez, es del Ministerio de la Mujer. Yadira, muy buenos días, gracias por aceptar conversar con nosotros esta mañana. Buenos días, Edith, buenos días a toda su teleaudiencia. Muchas gracias por el espacio. Cuéntenos, bueno, ustedes están dando asistencia, el tipo de asistencia que está recibiendo Raquelita y por supuesto la última información, la más reciente, que es el tema de las llamadas. ¿Cómo ha operado usted, que ha estado bien cerca, ha estado conversando con ella y que está también próxima a las abogadas que desde el ministerio le están dando asistencia? Sí, nosotros estamos dando la asistencia legal y la asistencia psicológica a Raquel y a sus hijos también, porque hemos conseguido que entren a un programa de terapia los 3 menores, al cual van a estar iniciando el día lunes. Con la señora Raquel todos los días estamos en seguimiento para verificar su situación, porque ella es la más afectada en este momento y es la víctima. Además, también oportunamente está recibiendo la asesoría legal, en este caso, y ha sido nuestra abogada la que está conociendo el proceso en contra del imputado. En este caso, el sábado estuvo conociéndose la medida de coerción, pero la misma no pudo tener el fin correspondiente porque el imputado fue sin estar debidamente representado por un abogado. Por eso la audiencia se estuvo reenviando para conocer esta medida para la semana próxima, el sábado específicamente. Luego de salir de esa medida de coerción, el imputado fue trasladado al centro penitenciario de San Luis, donde está recluido, y al parecer hizo la solicitud de una llamada que el centro sí le accedió. Parece que no custodiaron la llamada, digo parece, porque es de manera preliminar, eso tiene que determinarlo y decirlo el centro específicamente, que está bajo el nuevo modelo penitenciario. Entonces, la señora Raquelita nos informó que esa persona le había llamado, que ella había contestado porque no conocía el número, pero que luego de verificar que era esa persona,
pues decidió no volver a contestar y que siguió llamándole muchas veces reiterativamente. Al nosotros recibir esta información, de una vez hicimos las gestiones del lugar y pusimos sobre aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran acciones en esto. Nos informaron en el día de ayer que estuvieron haciendo todas las acciones pertinentes desde el lunes, una investigación para verificar de qué teléfono estaba llamando y quién le había dado la oportunidad de llamar. También nos informaron que lo iban a poner en una celda solitaria y que iban a evitar las llamadas. Le pedimos encarecidamente que investigaran la acción y además de que garantizaran que ese imputado no tuviera ninguna comunicación con esa víctima ni con otras personas, porque ya la señora Raquel está pasando por un gran duelo y por una gran situación y lo menos que debemos de es garantizar su seguridad y que no sea asediada ni acosada. Yadira, las llamadas, ¿cuándo se produjeron? Y si pudieras decir un poco los términos de esas llamadas. ¿Logró él comunicación? ¿Logró hablar con ella? ¿La intimidó? ¿Hubo algún tipo de amenaza? La señora Raquel nos notificó el sábado en la tardecita y el domingo que él la había estado llamando. Las llamadas tengo entendido que se hicieron el sábado y el domingo. Específicamente la primera llamada ella le contestó y cuando ella le contestó, él hizo alusión como te llama el hombre que más te quiere y tu hijo y los niños. Entonces estamos frente a una persona que realmente tiene una condición, pero es un agresor narcisista, un asesino, y se podría decir en otros términos que quizás un psicópata. Él tiene, cuando ustedes verifican, ¿tiene antecedentes penales este señor? Se solicitó que se verificara si tenía antecedentes penales. A priori nos dijeron que no había estado involucrado, pero existe una breve situación que no se ha logrado determinar porque tanto el Ministerio Público como la policía no lo ha establecido, que tenga un prontuario como tal, que haya estado judicializado en el pasado por un hecho ilícito. Yadira, tiene sí, indicios de que en algún punto tuvo algún hecho controvertido. Yadira, a propósito de esa pregunta que hace Edith, también quisiéramos saber, por ejemplo, si se ha visto envuelto en algún tipo de situaciones de violencia hacia mujeres, aunque no exista un expediente como tal de otras ocasiones. Con respecto a violencia de género, no tiene un histórico. Sí tuvo en su momento una situación con la misma Raquelita, en la cual la información que nos suministraron fue que habían llamado unos vecinos al 911 por una situación de salud y al 911 aperturarse a un lugar siempre va acompañado de la policía. Cuando la policía llega al lugar, ve a Raquelita discutiendo con su agresor, tenían una discusión en ese momento por un puesto de empanadas, por un tema que tenían de un negocio juntos, y el señor se había tornado muy agresivo, por lo que la policía lo llevó detenido a la unidad de violencia, y en la unidad de violencia oportunamente la señora Raquelita fue y testificó, por lo cual se emitió una orden de protección y alejamiento en favor de Raquel y en contra del señor. El señor en ese momento se mudó del lugar donde vivían juntos y luego de ahí, al parecer, la señora Raquelita no optó por volver a denunciar en su momento o por verificar o decir que no se estaba cumpliendo la orden de protección y alejamiento a favor de ella. Yadira, una pregunta, eso que tú acabas de contar y la intervención del 911, ¿cuánto tiempo atrás ocurrió? O sea, ¿qué distancia hay entre ese hecho y lo que acaba de ocurrir? Tengo entendido que esa denuncia fue para el 2021, específicamente enero del 2021. Muy bien. Bueno, hay una preocupación con el tema de las llamadas porque el hostigamiento a una víctima que está como Raquel es algo que las autoridades tienen que prevenir y sabemos que las cárceles son vulnerables. Aquí el que tiene 3 cheles consigue hacer muchísimas cosas desde las cárceles. Quisiéramos saber, ya que usted es la responsable del Departamento de Violencia del Ministerio de la Mujer, si en el trato que han tenido con mujeres que han presentado querellas, con hombres que están detenidos por una u otra razón, se han encontrado con casos parecidos de sujetos agresores que desde la cárcel siguen hostigando a la víctima.
Claro que sí, incluso hemos tenido casos en los que los imputados han llamado hasta abogadas y abogados del ministerio. La verdad es que es un reto para las autoridades y una debilidad que presenta el sistema penitenciario de nuestro país, y tenemos que decirlo, que no hay control de los imputados dentro de los recintos carcelarios, y que estos internos acosan y asedian a las víctimas, a sus familiares e incluso a sus abogados en algunas oportunidades desde los recintos penitenciarios. Es una realidad la cual vivimos. Siempre deben de agotarse los procesos. Si sabemos que esto está pasando, notificarlo al fiscal que está actuando para que envíe esa información al centro de gestión penitenciaria para que tomen las acciones correspondientes. En muchas ocasiones se cambian de recintos, en otras se les hace unos cateos, una especie de saneamiento, se mueven de celdas, se verifica, pero la realidad que tenemos en nuestro país es que los recintos penitenciarios tienen esa debilidad, y los imputados, aún estando recluidos en estos centros, siguen asediando y acosando a las víctimas, las familias y en ciertos casos hasta los abogados. En el caso de los abogados, abogadas, en el caso del Ministerio de la Mujer, ¿ha tenido casos específicos de abogadas dentro del ministerio? Y si son, digamos, en términos de amenazas, me imagino. Sí, claro que sí. Una de nuestras abogadas en una ocasión recibió varias llamadas de un centro penitenciario y era de un imputado que la amenazaba diciéndole que dejara ese proceso. Okay. Muy difícil. ¿Ustedes han tenido conversación con el Ministerio Público? Porque este es un tema, aquí se ha dicho que el tema de la violencia de género, la violencia en perjuicio de la mujer es un tema prioritario. Sabemos que los recintos penitenciarios tienen grandes deudas en derechos humanos y de seguridad, pero las autoridades deberían pensar en la implicación que tiene que un sujeto que incluso ha matado, como en el caso de este señor Ricardo Antonio Leonero Abreu, ha matado a la madre de una mujer, ha dejado gravemente herido a su hijo, tenga la posibilidad de llamar. ¿Han hablado para algún tipo de protocolo de este tipo de agresores en algún momento? ¿Se ha dado esa conversación? No se ha dado la conversación directa per se, pero sí múltiples veces se ha hecho el llamado a que deben de poder custodiar esos imputados dentro de los recintos carcelarios desde las diversas instituciones del Estado. Pero también ellos tienen protocolos internos de actuaciones. Lo que pasa es que algunos centros penitenciarios no logran. Ustedes saben que, por ejemplo, La Victoria es un recinto penitenciario que no se ha logrado sanear y que históricamente tiene una situación interna de la cárcel o el recinto penitenciario que aloja más presos dentro de su recinto, por lo cual deben de autogestionar ese penal, por así decirlo, pero incluso con el nuevo modelo penitenciario están teniendo algunas situaciones las cuales la han ido resolviendo en el camino. Yo sé que el personal y las autoridades que trabajan en esos centros saben de las debilidades y que ha estado haciendo o impulsando algunas acciones, pero todavía tiene algunas debilidades que tienen que superar. Como país, ¿qué sabe del joven hijo de Raquelita que fue agredido y está en el hospital Darío Contreras? Usted que está en comunicación con ella, ¿cuál es el estado de salud del joven? Hasta el día de ayer el joven seguía crítico con un diagnóstico reservado. Cuando conversé con Raquel en horas de la tarde, me dijo que a pesar de que él había respondido y que ya estaba consciente y que estaban intentando quitarle algunos de los equipos que le asistían para estar bien, se había verificado que se estaba teniendo estaba séptico, o sea, que estaba teniendo una infección generalizada en el cuerpo. Se verificó con unos estudios a qué correspondía para comenzar a medicar esta condición. O sea, que el niño no ha evolucionado como lo esperábamos. Estamos esperando y nuestras oraciones están con ella y nuestro apoyo para que el niño salga adelante. O el joven, porque son 19 años que tiene, pero es un gran joven. Sí, una pregunta importante. Bueno, en este caso que estamos tratando, el crimen hace que cualquier otra figura penal quede por debajo, porque matar a una persona es lo mayor que puede ocurrir. Ahora, ¿se ha instrumentalizado judicialmente alguno de los casos de acoso telefónico desde las cárceles, según su conocimiento? O sea, ¿ha habido algún caso donde ese acoso de parte de un imputado que desde la cárcel ha llamado a los abogados, a la víctima,
se ha logrado judicializar eso como una figura, es decir, pues, el hecho de acosar a alguien usando medios telefónicos, de internet. No solamente por el hecho de acosar, sino por el hecho de amenazas. Se han conocido incluso nuevos procesos, porque el hecho de que usted esté guardando prisión por un hecho ilícito no significa que usted no pueda tener otro proceso por otro hecho. Y si usted, estando condenado o siendo preso preventivo por una condición, usted incurre en volver a hacer eso o otra acción mayor, usted puede ser judicializado, y en este caso hemos tenido casos de reos que han estado ingresados en cárceles o recintos penitenciarios, han incurrido en amenazar a la víctima, familiares, y se han procesado nueva vez por eso. Ahora, y han guardado otra prisión por el mismo. Ahora, en el caso de este sujeto, que sería 30 años lo que requeriría el Ministerio Público, no imagina, dadas las circunstancias y la sevicia que se muestra, el nivel de criminalidad, no hay penas acumulativas en el sistema penal dominicano, 30 años de prisión, entonces esa gente que lamentablemente no se ha razona que no tiene nada que perder. Gracias, muchísimas gracias Yadira Núñez del Ministerio de la Mujer por ponernos al tanto. Si queremos manifestar esa preocupación por las llamadas, y usted ha ampliado esa mirada que no es solo a víctimas de violencia, sino también incluso a sus abogados. En una oportunidad, y ahora que ella lo dijo, se me acercó hace ya unos 2 o 3 años una terapeuta, que también a la terapeuta el sujeto llamó porque decía que le estaba dando consejos a su expareja, a la que había intentado matar. Debo decir que mientras estamos aquí, algunas personas han llamado de reclusos que ellos saben que desde la cárcel le siguen llamando, incluso me hablan de uno en la cárcel de La Victoria, que pese a aquel operativo que hubo, su celular parece que no fue encontrado, porque es algo que me decía un pastor que encontré, que dice, en la mañana se clavan los celulares, es decir, se ocultan, y agarran a algunos en los operativos, pero siempre quedan otros porque tienen mecanismos, hasta en paredes y demás, de ocultar celulares. Hay que recordar, muy duro. Edith, quería recordar también, a propósito de este tema de las llamadas de reclusos hacia el exterior, también en lo que fue el informe de derechos humanos que realizó Estados Unidos, en el cual también se refería a la situación de las carcelarias aquí en República Dominicana. Y por ejemplo, ellos decían que se informó sobre el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución, los abusos sexuales. Hablaban también, por ejemplo, sobre el tema de la sobrepoblación. Y esos son algunos de los detalles que vemos que pasan en ese contexto carcelario. Es una situación bien crítica y quería agregar a este punto porque pienso que nos da una idea de lo que pasa dentro de las cárceles de nuestro sistema. Ya que lo está mencionando, voy a pedir 2 fotografías. Por un lado, la de Raquelita y su madre. Al lado está más visible el agresor, que esta es una, pero la que yo compartía, donde están todos, donde él está más visible. Ahí está, este es el sujeto que cometió estos hechos, que fue actos de barbarie. Doña Rita lamentablemente falleció, su nieto se encuentra luchando por su vida. También he compartido ayer una fotografía de la cárcel de Higüey, la cárcel que opera en Higüey con un tremendo hacinamiento. Esta fotografía fue tomada hace 5 meses, específicamente fue tomada el día 9 de diciembre del 2021, el 9 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Interesante. El Día de los Derechos Humanos fue captada. La fotografía que le vamos a mostrar a continuación es para que ustedes vean cómo puede ser un amanecer o una dormida en ese centro carcelario. Tenido como uno de los más corruptos del país, todo el sistema, debo decir que hemos accedido a una lista, por ejemplo, de los presos que están custodiados por policías, no en el sistema formal, sino que usan lugares como de paso. Higüey es una de las zonas donde más personas hay en esa situación. Déjame pasar esta fotografía de nuevo porque la teníamos, la he compartido en el día de ayer, la fotografía Edith, de los... ¿sí? En lo que tú pasas la fotografía, quiero agregar, por ejemplo, algunos de los detalles que cita este informe, justamente por el tema de las condiciones de hacinamiento que vemos en esas cárceles. Por ejemplo, se menciona que las condiciones sanitarias y de salud en esos recintos eran generalmente inadecuadas.
los funcionarios de prisiones no separaban a los reclusos enfermos, salvo en el caso de los que presentaban síntomas de la enfermedad de COVID-19. Esto a propósito de que dentro de las prisiones hay otro tipo de enfermedades y también pues habría que ver cómo se manejan estas a lo interno. Vemos también que en ese informe pues se denunciaba el tema de los privilegios que recibían algunos reclusos y también el trato preferencial que se les daba de parte de policías y militares. Algo que apuntar antes de pasar a la imagen es que se decía, por ejemplo, que esos reclusos que eran policías y militares o que fueron en algún momento recibían un trato diferente al de los demás. Entonces, señores, esta condición de hacinamiento queda revelada en esta fotografía de la cárcel de Higüey, captada, miren eso, captada el Día de los Derechos Humanos, 9 de diciembre del año 2021, fue captada esta fotografía que he recibido y quiero compartirla con ustedes. Yo creo que uno de los grandes retos de la presente administración es que cuando salgan, algo de eso tiene que haber cambiado. Y con las medidas actuales eso no va a cambiar. No se puede, con un presupuesto limitado. Esa es una tarea que se le ha atribuido al Ministerio Público, que por cierto la Procuradora en una locución que tuvo pidió que se hiciera alguna entidad distinta para el manejo de los reclusos en el país. El gran negocio que impera. Vimos esa imagen, pónganla de nuevo. Esta imagen, están acostados, ustedes lo ven, unos sobre otros. Esto es la cárcel y de hecho si hacen ampliándola un poco para que se vea completa, bueno verla por favor, ampliada. La perspectiva completa, porque hay unos que están sobre como una especie de hamacas allá arriba, míralo ahí. Así están, miren sentados, ahí no hay espacio para más nadie, eso es en la cárcel pública de la provincia de la Altagracia, fotografía captada el 9 de diciembre del 2021. Es una vergüenza para cualquier país que se diga civilizado. Los animales merecen ser tratados de esa manera. Eso es una cosa. Ni los cerdos usted encuentra tratados de esa forma en ninguna granja. Sí. Eso no puede ser. Edith, pensar también que algunas personas pues dirían, bueno, pero son presos, son reclusos, no tienen derecho a... pero hay que pensar en el tema de que se supone que esas personas que van a... Nuestro sistema solamente llega a 30 años. Se supone que durante ese tiempo de condena, independientemente del cual sea, se debería de pensar en reformar a estas personas, porque en algún momento esas personas van a salir a la sociedad, van a compartir con nosotros. Entonces, en esas condiciones, bajo esas condiciones, pienso yo que es muy difícil hablar de reformar, es muy difícil hablar de que esos reclusos y reclusas también van a salir con una visión diferente de la vida. Es muy duro. Miren, señores, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa se integra también nuestro compañero Germán Marte, que está en la redacción del periódico El Día. Hemos recibido respuesta por el sistema de información, de libre acceso a la información pública. Hicimos un requerimiento al sistema que nos ha sido contestado de la información por parte del Ministerio de Defensa. Además, en este día tenemos algunos aspectos de las dos auditorías realizados tanto por la Cámara de Cuentas como por la Cámara de Cuentas a dos entidades, a CONANI y a EGEHIT, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Ahí vuelve a salir un tentáculo del pulpo y en el otro un poquito de coral. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.